Debido a ciertas fallas técnicas, queremos disculparnos por la mala calidad del audio. A pesar de ello, confiamos en que el contenido que presentamos hará que disfruten de este episodio como siempre. Esperamos que les guste tanto como a nosotros. Buenos días y bienvenidos a otro episodio de Respuestas con Joe y Mateo. El día de hoy, como pueden ver, tenemos un invitado especial. Voy a permitir que Joe nos presentes a nuestro invitado. ¿Quién tenemos con nosotros hoy? Pues saludos a todos y les quiero presentar al hermano pastor Carlos Leiva. Carlos Leiva, tenemos un tiempo ya colaborando. ¿Ya cuántos años? Juntos, 7, 8 por ahí. Sí. Y Carlos vive en Guatemala. La ciudad de Guatemala. La ciudad de Guatemala, sí. Pero ahí siempre está en busca de pupusas, porque no eres de Guatemala, ¿verdad? Sí, soy salvadoreño. Y de hecho, aunque vives en Guatemala, yo nunca te he visto en Guatemala. No. ¿Cómo es eso? Porque vienes de ser el equipo pastoral de la iglesia en El Salvador, ¿verdad? Sí, vengo de Iglesia Gracias sobre Gracias San Salvador. Y hay una iglesia en la ciudad de Guatemala y tengo 2 años y medio de estar ahí pastoreando en la ciudad de Guatemala, la iglesia que está ahí. Y mucho trabajo que he tenido el privilegio de hacer contigo ha sido con la Fundación Veritas. Sí. Y también el seminario Siempre Reformanda. Sí, correcto. Sí, correcto. ¿Y qué es la Fundación Veritas? Fundación Veritas es una fundación que principalmente su enfoque es educación cristiana. La fundación tiene un colegio, Academia Cristiana Internacional, un seminario, Siempre Reformanda, y un seminario de niños también, que se llama Vida Kids. Okay. De hecho, trabajaron mucho con nuestro ministerio para hacer la Escuela Bíblica Vacaciones en español, 2, ahora tenemos 2 con ellos, pero muy bien. Y Carlos también, si mal no recuerdo, va a ser una vergüenza hacer eso en el podcast si me equivoco. También es tu profesión es de abogado, ¿no? Sí, correcto. De abogado. Sí. Entonces, cualquier problema que tengamos, Mateo y yo ya tenemos palabras. Ya tienen que les defienden. Cuando nos quieran encerrar, pues ya sabemos con quién. Sí. Y de hecho, eso nos lleva a la pregunta que tenemos para el día de hoy. Tu trasfondo como pastor en el ministerio, pero también como abogado. Nos lleva a la pregunta que quizás muchas personas tienen el día de hoy, que es una pregunta que ha surgido mucho en el ambiente cristiano en los últimos años, acerca de la iglesia, el gobierno, cómo el cristiano debe ver la política, el rol del gobierno. Entonces nos queremos hacer la pregunta hoy, si un cristiano debería aspirar a tener un gobierno cristiano. ¿Esa es una aspiración legítima para nosotros como cristianos el día de hoy? Quisiera resaltar ese último que tú mencionas, si es una aspiración legítima, porque puede ser una aspiración, pero creo que debemos de partir de el entendimiento de la función de un gobierno y nuestra perspectiva del reino de Dios, porque sabemos que Dios ha establecido las autoridades. Romanos 13 nos lo dice de una manera muy clara, de hecho les llama servidores de él. Sin embargo, creo que el problema principal puede radicar en qué esperamos o qué expectativa tenemos, o el por qué anhelamos un gobierno cristiano. Es decir, qué estamos esperando que el gobierno pueda hacer o el gobierno pueda proveer, para lo cual estemos pidiendo que sea cristiano. Y creo que la Biblia es bien clara en ese punto. Jesús mismo, cuando se recordarán la plática con Pilatos, ¿verdad?, que le pregunta, ¿tú eres rey? Y Jesús le dice, mi reino no es de este mundo. Y cuando vemos el inicio del ministerio de Jesús, él inicia su ministerio diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos, creed y arrepentidos en el Evangelio. Es decir, tenemos que comprender que el reino de Dios, Jesús lo inaugura, está establecido, y él mismo establece las autoridades. Y las autoridades tienen una función que cumplir. Y creo que el problema podría radicar en que yo ponga mi esperanza en que un gobierno cristiano pueda hacer que mi vida mejore. Y creo que ahí podríamos hablar como de varios tópicos, ¿verdad? Pero creo que debemos de comenzar partir de establecer la base de la función de un gobierno bajo la perspectiva de Dios y lo que nosotros como cristianos podemos esperar de ese gobierno. ¿Cuál es esa función entonces del gobierno? ¿Es diferente a la función del reino de Dios que has mencionado? Sí, sobre todo últimamente creo que el gobierno ha sido visto como aquel que debe de proveer ciertas cosas.
que si lo vemos desde una forma política, legal, pues las leyes están hechas de alguna manera, han sido modificadas con el tiempo para que cumpla esa función. Pero si lo vemos desde una perspectiva cristiana, desde una perspectiva bíblica, nos podemos dar cuenta que hay una incongruencia ahí. Y siendo más específicos, si lo vemos desde la perspectiva bíblica, la función del gobierno es mantener orden, establecer, procurar la justicia, ¿verdad? De hecho, habla en el contexto de que son servidores, habla de la espada para que tengan temor, es decir, vemos que hay una función clara de orden, de justicia. Sin embargo, hoy en día se ve al Estado como el proveedor de bienestar, el proveedor de seguridad, el proveedor de salud, el proveedor de la educación. Y ese es un grave problema para nosotros como creyentes, porque en el reino de Dios y el reino de este mundo son polos opuestos. Sus ideales, sus principios son contrarios. Entonces, que como creyentes esperemos que nuestro bienestar, por ejemplo, venga de un gobierno, creo que estamos, y lo puedo decir así, inclusive ofendiendo a Dios. Muy parecido a lo que pasó en Israel en el Antiguo Testamento. Yo no creo que Israel como nación debamos nosotros de verla en su estructura organizacional, idéntica en el reino de Dios. Pero sí quisiera mencionar el hecho de que Israel llegó un momento donde pidió rey. Y eso fue una ofensa para Dios. Porque ellos tenían un rey. Y era Dios mismo. Y es decir, el rey que tenemos no nos basta. Queremos un rey como las demás naciones. Y ahí es el problema. Debemos de entender que nuestro bienestar, nuestra seguridad no está en un sistema político, no está en una estructura organizacional legal. Y no estoy hablando en contra del gobierno, porque debemos de someternos a las autoridades para honrar al Señor, pero creo que nuestra esperanza no puede estar puesta ahí. Y se está dando algo que se conoce como la idolatría del Estado, y es precisamente en ese punto, donde se ve a los políticos como salvadores, como aquellos que pueden traer el bienestar, la seguridad a una nación, y no es cierto. Aquí en México, recientemente un político traía el lema "La esperanza de México". Ese era su lema, y era ciertamente triste porque veíamos a muchos, incluso cristianos, que usaban ese lema para un político, un ser humano, y sabemos que la esperanza de México no es un político, ni un partido político, sino es Jesucristo. ¿Tú crees que muchos cristianos están poniendo unas esperanzas que son falsas, que son antibíblicas en el gobierno? ¿Por qué crees que eso pudiera estar sucediendo? De hecho, en mi país de origen, estamos empezando a ver algunos hermanos de una doctrina que uno puede seguir y que han sido de gran influencia, pero el pragmatismo, yo creo que nos puede cegar cuando nuestra esperanza escatológica se ha minimizado. Porque algo que estoy notando cada vez más, incluso en mi propio corazón, ¿no? O sea, por fuera, es que siempre cuando no distinguimos bien el plan entre creo que las 14 veces aproximadas que el Nuevo Testamento habla de este siglo y el venidero, cuando los confundamos, vamos a buscar hacer que nuestra fe sea más pragmática. Por ejemplo, de hecho he estudiado bajo un teólogo. Yo fui a este seminario solo por él. Él cambió su postura escatológica, ahora en su edad más avanzada, a postmilenialismo. Pero ahora entre nuestros amigos postmilenialistas hay muchas perspectivas dentro de ese grupo. Pero de uno casi que es teonomía, de formar un gobierno bajo Dios. O sea, la idea ahí es que tengamos una sociedad cristiana, con leyes cristianas, con moralidad cristiana. Sí. Está el concepto de la teonomía, casi crear un nuevo Israel aquí sobre la tierra. Sí, que la ley de Dios debe ser la ley de la nación. Y lo más interesante es que él es teólogo, él es apologista, él es hermano de mucho respeto.
Pero él dijo, cuando cambió esa perspectiva en los últimos 2 años, él dijo, es que estoy empezando a pensar cada vez más en el mundo que vamos a dejar a mis nietos. Y eso, yo quiero decir, pero somos del texto, somos hombres y mujeres del texto. Y se nota ese pragmatismo. Y el problema es que yo lo he visto con mis propios ojos. Hay un movimiento en Latinoamérica, no quiero decir cuál, muy conocido en contra de ideología de género. Y este movimiento quiere influir de muchas buenas maneras, pero luego empecé a ver a algunos de sus fundadores que lo ligaron a un partido político. Y cuando se descubre que hay corrupción en el partido político, usan esa plataforma ante la iglesia para defender a los que están en corrupción. Y vemos así de rápido se corrompe todo, porque hasta los conservadores tienen a la iglesia de Cristo defendiendo los mitos ellos roban del pueblo. Y se ve eso luego. Y luego también vi, y lo estoy viendo en varios grupos hoy, que luego la doctrina divide demasiado. Porque el pragmatismo es que tenemos que unir a las masas, porque su voto, la mayoría del pueblo latinoamericano es religioso, de alguna forma u otra. Entonces la doctrina divide. Entonces, y luego, para que pasemos leyes y se puede justificar todo, y está bien, pues yo marcharía para la vida de un niño con alguien de una doctrina que no es muy ortodoxa, pero en cuanto a mi rol de ser una voz profética de sal y luz para proteger a vidas. Pero luego eso empieza a invadir a la iglesia. Y lo estoy viendo donde ahora algunos de estos líderes conservadores están queriendo unirnos en doctrina también, en una doctrina más relativista. Y un post que vi recientemente es la hermenéutica, entonces es del diablo, porque viene de leer más y es una falacia etimológica decir eso. Pero, ¿por qué van a decir eso? Es porque debido a la hermenéutica, según ellos, no nos podemos unir y hacer un Latinoamérica cristiano. Y ese es el problema, mi esperanza no está. Y cuando viene Cristo, toda nación será puesta bajo sus pies. No toda nación que no se ha convertido a Cristo. Toqué varios puntos que debo desarrollar, quizás me pueden decir desarrolla esto mejor, pero y yo lo veo como la falta de un entendimiento escatológico de nuestra fe. Yo quisiera ahondar un poquito más. Yo he tocado como los elementos o los aspectos prácticos, las consecuencias prácticas de esta idea. Pero me gustaría que abordáramos un poco más la perspectiva teológica. Porque deberíamos de preguntarnos, aquellos cristianos que anhelan y piensan que un gobierno cristiano es algo que la iglesia debe de procurar, deberíamos preguntarnos qué espera Dios de su iglesia, qué espera Cristo de su iglesia. Y precisamente en esa misma plática que Jesús tenía con Pilato, donde le pregunta si él es rey, y él le dice, el reino no es de este mundo, más adelante le dice, es que yo para eso he nacido, hablando del reino. Y le dice, para establecer o traer o revelar la verdad. Y es interesante porque luego, más adelante, en Pablo escribiéndole a Timoteo, en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, le dice a Timoteo cómo debe de conducirse en la iglesia, la casa de Dios, que es la iglesia. Y da una característica, columna y baluarte de la verdad. Y si pensamos un poco en Jesús orando al Padre y pidiendo por la iglesia, en Juan 17, vemos que Jesús le dice al Padre, no te pido que los saques del mundo, sino yo los envío al mundo como tú me enviaste al mundo. Y eso nos dice que la iglesia sí tiene un rol que cumplir en este mundo. La pregunta es si el rol es procurar cambiar la cultura, procurar establecer un reino o un gobierno, perdón. Inmediatamente la oración continúa diciéndole Jesús al Padre,
guárdalos, te pido que los guardes del mal. Es decir, Él sabe que estamos en un mundo de maldad y Él no nos está enviando a un mundo a sufrir, Él nos está enviando con un propósito y por eso pide al Padre que seamos guardados. Pero lo interesante es la forma en que Jesús pide que seamos guardados, porque Él le dice, guárdalos del mundo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces vemos un rol trascendente en el propósito de estar en este mundo para nosotros como cristianos, está vinculado a la verdad. La iglesia está llamada a ser columna y baluarte de la verdad. Nosotros como cristianos estamos llamados a ser luz y sal en este mundo, pero la forma en cómo lo hacemos es mostrando, predicando, enseñando, viviendo la verdad. Y eso hará incompatible el hecho de tratar de establecer, por lo que mencionaba bien yo, en aspectos prácticos, se desvirtúa la misión de la iglesia. Y yo no digo que no puedan haber cambios en una sociedad, porque obviamente entre más personas su corazón es transformado y viven la verdad, eso va a tener más influencia o va a ser más notorio en una sociedad. Pero lo que yo estoy tratando de que reflexionemos es preguntarnos si ese es el fin o el propósito. Porque inclusive el exponer la verdad tiene un propósito y tiene un fin. No es exponerlo por exponerlo. Es que somos llamados a glorificar a Dios, a hacer famoso el nombre de Dios, a poder mostrar quién es Dios a través de la verdad que creemos y la verdad que vivimos como creyentes. Más allá de transformar una sociedad, yo no veo en el Nuevo Testamento, no veo en la palabra de Dios, de Cristo, incitando a los discípulos a buscar una sociedad diferente, sino todo lo contrario, haciendo una separación donde el reino de las tinieblas no puede convivir con el reino de la luz, no es posible. Y la única forma es a través de que Cristo pueda abrir el entendimiento de las personas y ellos vengan a la luz. Entonces lo que notamos es que muchas personas están confundiendo el rol de la iglesia, el propósito de la iglesia sobre la tierra, que no es establecer un gobierno justo, moral, sino es realmente predicar la palabra de Dios, que las personas puedan llegar a Jesucristo. Eso va a tener una influencia conforme somos sal y luz sobre la tierra. Cuantos más cristianos hay, entonces más políticas cristianas podemos tener, más leyes cristianas podemos tener, pero al fin y al cabo ni son esas leyes que van a salvar nuestra sociedad. Tenemos que esperar en el Evangelio ahora y esperar la venida de Cristo para establecer su reino más adelante. Finalmente esa es nuestra esperanza. Entonces, para concluir, ¿cuál es en la práctica nuestro rol como cristianos individuales? ¿Qué debemos de estar haciendo en nuestra sociedad? ¿Debemos de aliarnos con un partido político o no? ¿Debemos votar o no? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Yo creo que no estamos fuera de eso. De hecho, debemos considerar las autoridades, el sistema de gobierno, porque si no igual no honraríamos a Dios. Jesús nunca promovió una anarquía. Debemos de someternos a las leyes siempre y cuando estas no sobrepasen la voluntad de Dios. Porque Él es la autoridad, Él ha delegado autoridad. Nosotros no tenemos autoridad en nosotros mismos. Los gobiernos no tienen autoridad en sí mismos, sino es Dios delegando su autoridad. Entonces creo que debemos de respetar, debemos de participar votando, porque creo que es importante, pero debemos de guardarnos, de poner nuestra esperanza en eso, en personas, en sistemas, en políticas de gobierno, en leyes, porque eso no cambia el corazón del hombre. El mayor problema que el ser humano tiene y las sociedades tienen es el pecado. Y es por eso que la función de la iglesia, ¿cuál es la respuesta? La única solución al pecado es Cristo. Y somos nosotros los llamados a proclamar esa verdad. Creo que esa sería como mi conclusión de la relación que debemos de tener. Y volviendo al punto de cuál es debería de ser nuestra misión. Entonces tenemos como iglesia una misión que es predicar la palabra, el Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que Dios nos ha llamado realmente a hacer.
Y si no lo estamos haciendo, si estamos perdiendo esa prioridad por un partido político, por establecer leyes que nosotros consideramos que son importantes, estamos realmente deformando la Iglesia y el propósito de Dios para nosotros sobre la tierra. Entonces sí tenemos que estar involucrados, podemos votar, podemos aspirar a tener leyes más justas, pero pongamos nuestra esperanza finalmente en Jesucristo, porque Él es el que realmente tiene la posibilidad de cambiar el ser humano ahora y luego un día establecer un gobierno que es perfectamente justo. Aspiramos a eso y esperamos a eso. Amén. Gracias por habernos acompañado. Este es un nuevo episodio de Respuestas con Joe y Mateo. Es un ministerio del Instituto Universitario Cristiano en las Américas. Nos pueden buscar en las redes sociales, en el internet, para conocer un poquito más acerca de nosotros. Gracias por estar con nosotros hoy.